Hola, soy Siri. Y les hablaré un poco sobre la escuela estadounidense, las principales corrientes teóricas desarrolladas en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo pasado se dividen en dos: Mass Communication Research y la teoría crítica. En aquel entonces la teoría de la comunicación no había alcanzado un estatuto de ciencia, era en realidad solo un campo de estudios. Dentro de la corriente de la Mass Communication Research, encontramos la teoría hipodérmica, que fue desarrollada durante el peligro por las dos guerras mundiales y la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas. El interés principal de esta perspectiva es responder esta pregunta: ¿qué efecto producen los medios de comunicación en una sociedad de masas? Esta teoría plantea que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. En esta teoría se analiza cómo la comunicación de masas va a estar ligada a la propaganda política y al papel hecho por la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. Se interesa sobre todo en la capacidad manipuladora de los primeros medios de comunicación de masas. Entre los principales presupuestos de la teoría encontramos: cada individuo es un átomo aislado que reacciona por separado a las órdenes y sugerencias de los medios. Si el mensaje llega al público, obtiene el éxito preestablecido. Ahora hablaremos sobre el modelo comunicativo y presupuestos de la teoría hipodérmica. Para esta teoría, el comportamiento humano es una unidad entre estímulo y respuesta. El estímulo es el agente o condición primaria de la respuesta del público. Los estímulos que no producen respuestas no son estímulos y una respuesta debe necesariamente haber sido estimulada. Dentro de la teoría hipodérmica también se desarrolla la teoría de los efectos mágicos, que plantea que los medios de comunicación de masas son la fuente principal de las informaciones que el hombre tiene sobre el mundo. Es por esto que se dice que los mass media tienen un poder casi incontrolable en la creación de ese mundo ficticio. Ahora hablemos del modelo de Laswell. El modelo se forma del estudio de la influencia de la propaganda política y sobre las masas. Su fórmula es: ¿quién dice qué? ¿En qué canal? ¿Y a quién? Las premisas de este modelo son: 1. Los procesos comunicativos son asimétricos, con un emisor activo que produce el estímulo y una masa de destinatarios atacadas por E con acento agudo L. 2. La comunicación es intencional y tiende a un fin, a obtener cierto efecto, observable y mesurable. 3. Los papeles de comunicador y destinatario aparecen aislados, independientes de las relaciones sociales en que se producen los procesos comunicativos. 4. Las relaciones informales interpersonales eran consideradas irrelevantes respecto a las instituciones de la sociedad moderna. Ahora hablaré sobre la corriente empírico-experimental o de la persuasión. La superación de la teoría hipodérmica se produce en tres direcciones: corriente empírico-experimental o de la persuasión, sociología empírica y teoría funcionalista. En la corriente empírico-experimental, el objetivo principal es de medir la rentabilidad y eficiencia del mensaje, la eficiencia óptima de la persuasión, y por consiguiente el porqué del fracaso de algunos intentos de persuasión. Seguido vemos la teoría funcionalista de la comunicación de masas. Se centra en las funciones del sistema de medios de comunicación. La diferencia esencial con las teorías precedentes es el hecho de que la pregunta de fondo ya no es sobre los efectos sino sobre las funciones de los medios en la sociedad. 87.101.474.948 Manipulación, hipodérmica. Persuasión, corriente psicológico-experimental. Influencia, estudios empíricos. Funciones, teoría funcionalistas. Manipulación, hipodérmica. Persuasión, corriente psicológico-experimental. Influencia, estudios empíricos. Funciones, teoría funcionalistas. Y para concluir hablaré sobre la teoría crítica. Esta corriente se vincula a la comunicación social con los fenómenos culturales. Sus principales fuentes son el marxismo y el psicoanálisis de Freud.
También se propone un análisis crítico de la sociedad en la que atribuye un lugar estratégico a la cultura.